noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Bienvenidos al primer programa del 2026 de 40 por 20, donde el equipo de la Grada FM y de Segundo Palo pone a vuestra disposición todo lo que ha ocurrido, pero también lo más importante, lo que va a ocurrir esta semana en nuestro futsal. En una semana donde la Real Federación Española de Fútbol nos ha contraprogramado, poniéndonos al Albacete Real Madrid. Así que todos los que estéis con nosotros y todas las que estéis con nosotros, bienvenidos y gracias. Comenzamos con la primera y la segunda división del futsal estatal. Vamos con la cortinilla. Y obra de la magia, ha sido quitar la cortinilla y aparecer por aquí Rafa Beltrán. Y falta Héctor Brau, que luego me echáis la bronca porque no lo cito ni lo convoco. Héctor, ¿dónde estás? Ahora entra. Bueno, lo primero, buenas noches, Francho, buenas noches, amigos, y feliz año 2026 a todos y que nos va a traer grandes éxitos. Esperemos que sí. Seguro. Héctor, buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos a este año 2026 que, como ha dicho Rafa, seguro que es de buen venir para el fútbol sala aragonés y para todos los que lo practican y lo disfrutan. Pues si os parece, vamos con la segunda división, donde tenemos al Guanapís, al Sala 10 y al Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo. Una Navidad que nosotros nos la hemos tomado de descanso, pero parece ser que los directores deportivos de cada club no, algunos más que otros. Bueno, sí, en principio, pues Guanapix a la Sala 10 ha incorporado a un jugador que ha estado aproximadamente un mes entrenado, todo el mes de diciembre ya estaba aquí en Zaragoza, que es Mateus Lustosa, que para mí es un jugador importante, muy importante para el conjunto de Jorge Palos, un gran refuerzo y que, bueno, ya el primer día ya demostró su calidad. Y si quieres, pues vamos a la crónica del partido. Guanapix se llevó un triunfo importante ante el Fútbol Club Barcelona, vencía por 0-2, un golpe de autoridad del equipo de Jorge Palos, que vencía, después de este parón de Navidad, que siempre hay resultados muy raros, vencía y convencía. El partido comenzaba con una primera parte bastante igualada, pero con ocasiones para ambos equipos, pero en la segunda parte el equipo aragonés cogió, yo creo que más autoridad en el partido, y el primer gol llegaba de mano de este fichaje nuevo, de Mateus Lustosa, de un tiro, la verdad es que poco pudo hacer el portero catalán, ponía el 0-1, seguía asediando la portería catalana el conjunto zaragozano, y Samu Freire, que está creciendo, la verdad, bastante a lo largo de la competición, lo veo la verdad bastante bien, metía el 0-2 y llegaba los últimos minutos intentando acosar y recortar distancias el conjunto catalán, pero el resultado final sería un 0-2, un resultado yo creo que muy, muy importante para el conjunto de Jorge Palos, que se sitúa líder de la competición. Héctor, Entre Ríos que le tocó sufrir, que hizo los deberes, una remontada, yo diría que épica en la granja. Sí, precisamente cuando me preparaba la crónica, pues la acentuaba así, ¿no? Como pues una épica remontada en la granja, en un encuentro pues que hubo de todo, un partido muy vibrante y lleno de emoción, pues que se decidió en el último segundo para el conjunto de Alfonso Rodríguez. Empezó Entre Ríos un poco, últimamente le pasa mucho, que pasa factura, que no entra bien en los partidos, y el sábado pues volvió a acusar de ello, y el Ejido, que empezó mejor, pues se fue ganando 0-2 al descanso, con goles pues que aprovecharon las oportunidades que Entre Ríos no tenía acierto, ¿no? en esa primera parte, pero bueno, la segunda parte en conjunto de Alfonso Rodríguez reaccionó con fuerza, logró recortar distancia, y tras una expulsión del Ejido por roja directa, pues hubo a aprovechar esa superioridad numérica. Los zaragozanos empataron a 3 y en instantes finales, pues el Ejido, arriesgando con portero jugador, Sunta Uchida marcaba el gol en la último segundo, el último suspiro del encuentro, que daba
3 puntos importantísimos para el conjunto de Alfonso Rodríguez. Un Sunta Uchida que va a disputar la Copa de Asia a partir del 28 de enero, por lo tanto causará baja en el conjunto de Alfonso Rodríguez. Y también pues apuntar que ha estado movida la Secretaría Técnica de Entre Ríos Zaragoza, y Dani Álvarez, jugador que ha jugado en Francia esta primera parte de la temporada, va a sumar a la disciplina de Entre Ríos Zaragoza, y al fichaje también se suma de Dani Álvarez el fichaje de La Roca, de Iván Romero, que vuelve a las filas de Entre Ríos Zaragoza. Dos buenos fichajes, sobre todo recuperar a La Roca Romero para el proyecto del Colo, de Entre Ríos Zaragoza. Para mí es una pieza fundamental en el esquema de Alfonso, y sí que, no sé a vosotros, pero a mí sí que me ha sorprendido, ¿no?, el ver a Dani fichando por el Colo. Lo tuvimos hace bien poco, además, aquí en el programa, y nos decía pues que quería disfrutar de esa experiencia en Nimes, en Francia, en un fútbol sala que él denominaba como loco. La verdad es que ahí el futsal francés es un poco complicado y al final te tienes que adaptar, y yo creo que al final es una buena decisión de Dani, que bueno, aquí en Zaragoza pues puede seguir subiendo en su carrera deportiva. Entre Ríos estaba teniendo problemas con la portería, porque no por Juan Molina, que la verdad es que está en un momento muy dulce de la temporada, sino por el segunda plaza de portería, que estaban teniendo que subir chicos del segunda B, como David India, incluso Hugo, que tienen que subir también a los entrenamientos, porque Fernando Ford continúa lesionado. Y bueno, pues era una oportunidad de mercado. Yo creo que están muy pendientes del mercado en Entre Ríos, y la verdad es que es se suma bastante al proyecto de Entre Ríos, y que bueno, se le puede usar también a Dani, como lo usaba el año pasado el Guanapix, para utilizar el juego de pies, que también es una cosa importante. Un Entre Ríos que le hacía un favor tremendo a Guanapix con esa victoria ante un rival directo de los aragoneses, y que ocupa la 9ª posición con 20 puntos, mientras que bueno, Guanapix sigue liderando la categoría en una jornada la próxima que tendremos un duelo navarro-aragonés o aragonés-navarro frente a nuestros amigos de Vulcanizados de Tafalla, que visitarán el siglo XXI. Sí, la verdad es que Guanapix recibe al Tafa el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón siglo XXI, un partido entre los dos extremos, porque Guanapix a las 10 es el primero y Tafa es el 16º, es el último clasificado de la competición. Un partido en el cual pues no se debe fiar el equipo de Jorge Palos, no se puede fiar, porque Tafa sus mejores resultados los hace con la gente que tiene cerca. Este año, por ejemplo, cuando vino aquí a jugar contra el Entre Ríos, venció Entre Ríos, pero con apuros. Es un rival que no sabes por dónde va a salir, tiene dificultades para meter goles, eso sí que es verdad, y eso le está lastrando un poco. Solo ha obtenido un punto fuera de casa, y yo creo que es una victoria que debe conseguir el equipo de Jorge Palos, y una victoria importante para seguir sumando y liderando la tabla. Y Héctor, el Entre Ríos, que tendrá que hacer las maletas, ¿no? Sí, el Entre Ríos viaja a la pista de Pinatar, una pista pues muy, muy complicada. Juega el sábado a las 18:45 horas. Y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Sí que es verdad que este partido es muy importante para el conjunto de Alfonso, porque al final Zambú Pinatar es el equipo que marca la posición de playoff, y de caso de ganar Entre Ríos pues se acercaría a 3 puntitos más a esa posición, que al principio de temporada pues era la que se remarcaba desde la disciplina del conjunto de Entre Ríos para estar durante toda la temporada. También quiero remarcar que Zambú Pinatar estaba mirando ahora los resultados, y el único partido que ha perdido en casa ha sido frente al Guanapix, precisamente. Es un rival muy, muy complicado en su pista, un equipo que se cierra muy bien a media cancha, y tendrá que sudar tinta al conjunto de Alfonso Rodríguez para llevarse los 3 puntos de ahí. Pues si os parece a los dos, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas, uno de los que ponía acento aragonés en el conjunto de Entre Ríos Zaragoza. Marcos Forga, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, feliz año, que no te hemos podido ver en la pista, no te hemos podido ver en el 40x20. Y como decía Héctor, os toca un hueso duro de roer esta
próxima semana ante el Pinatar. Bueno, lo primero, feliz año a todos. Y sí, tenemos una jornada difícil porque por lo menos a nivel de plantilla creo que es una de alto. Y eso suma que jugamos en casa de ellos, donde ya lo habéis visto vosotros, muy buen viaje para nosotros, muchas horas en el bus, y bueno, tenemos que sacar nuestra mejor versión y sacar. Entrecorta un poco, a ver si podemos mejorar un poco la conexión con Marcos. Lo que estaba diciendo Marcos. Sí, se me oye. Sí, ahora se te oye perfecto. Que estabas vale. comentando que es una visita complicada a la pista de Pinatar. Es el equipo al que yo veo que ha ido creciendo y ha ido evolucionando a lo largo de la competición, con jugadores, bueno, inclusive hay exjugadores del Guanapix como Spin, que está jugando ahora ahí en el Pinatar. ¿Tú ves al equipo mejor? Yo ahora al equipo le veo mejor, le veo está en un buen momento. ¿Tú crees que es el mejor momento para ir ahí a jugar a Pinatar, que estáis ahora en un momento dulce? Bueno, yo creo que sí, porque venimos de 2 victorias muy importantes para nosotros, que nos enfrentamos a 2 equipos de la parte alta de la clasificación y hemos sacado 6 puntos de los últimos partidos. Y bueno, creo que el equipo está recuperando un poco la identidad de lo que es el Colo, que en algunos partidos, pues bueno, no hemos mostrado nuestra mejor versión o lo que llevamos mostrando otros años, y para nosotros, pues bueno, estamos en un buen momento y queremos seguir prolongándolo. Buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Hola. Como dices, es un partido importante para vosotros, una pista muy complicada. Lo decía ahora en la crónica que he estado mirando, el único equipo que ha ganado y ha sido Guanapix. Es un partido muy importante porque, como he dicho, si saquéis los 3 puntos de allí, estáis 3 puntos que le recortáis al equipo que marca la plaza del playoff, y bueno, pues moralmente para la primera vuelta que habéis tenido, que ha sido de muy malos resultados, que al final habéis perdido puntos, yo creo que muchas veces injustamente, la moral subiría mucho, lógicamente, después del parón de Navidades. Pues sí, porque la verdad que yo creo que este año tenemos que ser ambiciosos, más ambiciosos que otros años, porque creo que el club ha hecho un esfuerzo grande por tener la mejor plantilla posible, y creo que nuestro objetivo tiene que estar luchando por el playoff, ¿no? Entonces tenemos que recortar puntos, y la mejor forma de hacerlo es ganando a los rivales que están ahí arriba, y bueno, ojalá sigamos con la buena racha y sigamos cerca del playoff, que tiene que ser nuestro objetivo. Pues yo me gustaría preguntarte en lo personal a ti. Esta temporada yo creo que estás haciendo, para mí, una de las mejores temporadas de lo que estás en el Colo. Esta es tu tercera temporada en esta segunda etapa. ¿Cómo te sientes este año? Yo este año te veo con personalidad, te veo como más hecho a la categoría. ¿Cómo te estás viendo tú esta temporada? Bueno, creo que cada partido me siento mejor, me siento con más confianza, y aún creo que puedo aportar más. Creo que tengo que ser exigente conmigo mismo, porque joder, ya son, creo que 6 o 7 años en la segunda división, y quiero pues dar un paso adelante, quiero ser más importante o intentar marcar pues bueno más las diferencias, y nada, estoy en ese camino, en ser un jugador importante dentro del equipo, en intentar ayudar al máximo, y creo que aún que no estoy en un mal momento, pero que aún puedo dar más. Hablando sobre todo de los fichajes, de esas incorporaciones, me imagino que para vosotros es muy importante el recuperar a la Roca Romero, ¿no? En ese pivote que tan buen trabajo hace, ya no solamente defensivo, sino sobre todo ofensivamente. Ganáis mucho con la Roca en el campo. Sí, la verdad que sí. La verdad que Iván en nuestro modelo de juego encaja a la perfección, porque jugamos mucho con pivot, y Iván, pues bueno, es un pivot muy, muy dominante en la categoría, nos permite salir de presión mucho más fácil, y bueno, pues necesitamos recuperarlo a su mejor versión, como estuvo hace 2 años, que fue fundamental en nuestro sistema de juego. Por desgracia, el año pasado acumuló muchas lesiones y no nos pudo aportar tanto, pero bueno, estamos convencidos que
nos va a ayudar mucho y que va a encajar a la perfección. Habéis tenido una primera vuelta, como he dicho antes, que habéis tenido pues quizás resultados un tanto injustos, ¿no? Porque pues el juego que estabais haciendo pues ha sido bueno, el equipo creo que cada vez se pasó al frente. ¿Ha habido dudas en el vestuario en algún momento del trabajo que estabais haciendo, que las cosas no salgan como se entrenan entre semana? Bueno, ha habido momentos difíciles porque creo que, como te he dicho, este año el Colo tenemos una plantilla seguramente de mayor nivel individual que otros años y al final entre todos nos hemos tenido que adaptar un poco a nuevos sistemas de juego, a conocernos mejor, Alfonso también a usar mejor los recursos que hay en el equipo. Y bueno, pues ha habido momentos de dudas, por supuesto, pero creo que hemos sacado adelante esos momentos y que ahora estamos en nuestra mejor versión y seguro que de aquí a final de temporada pues seguimos mejorando. Bueno, el año pasado fue al revés, el año pasado se hizo una primera vuelta espectacular y la segunda se empezó a pinchar también por las lesiones y demás. Ojalá que este año sea al revés y ahora que estéis en buen momento pues alarguéis la racha y por fin por lo menos, que yo creo que entrar en playoff sería lo más justo y además como premio, como grupo, creo que os lo merecéis todos. Pues sí, creo que lo que has dicho lo hemos comentado muchas veces, que quizás el año pasado en la primera vuelta fue lo contrario a esta, porque nos salían las victorias casi sin querer y creo que este año, como has dicho, hemos dominado muchos partidos, hemos tenido cerca muchas victorias que se nos han escapado, creo que siendo superiores en muchos partidos y no hemos tenido esa suerte de cara. Y bueno, pues ojalá sea al revés en esta segunda vuelta y consigamos hacer los máximos puntos posibles. Bueno, y ahora un poquito, he estado mirando un poco las estadísticas, te quiero sacar alguna cosita y tal, a ver, que me tienes que contar. A ver, Marcos, estamos hablando de que el Enterríos tiene muchos jugadores lesionados, pero el año pasado tú eres el único jugador que jugaste todos los partidos. Y este año has jugado todos los partidos, con lo cual no te has perdido ningún partido el año pasado y este. ¿Cómo lo haces para no lesionarte? Bueno, doy gracias de que no me haya perdido ningún partido. Bueno, me intento, creo que sí que es verdad que, relacionado un poco con lo que me has preguntado antes, creo que estoy intentando cuidarme un poco más, que ya con tantos años en la categoría y conociéndome más, siendo más maduro seguramente, pues bueno, intento estar en la mejor forma posible. Pero bueno, creo que también ayuda que esa pizca de suerte de no haber tenido ningún problema muscular y bueno, que ojalá así sea y siga sin lesionarme y pudiendo jugar todos los partidos. Marcos, la última. ¿Qué mensaje lanzamos a la afición, a los aficionados del Colo, del Enterríos Zaragoza, para esta segunda vuelta? Bueno, pues tal y como lo vivimos el sábado pasado, que para nosotros fue una victoria muy especial porque creo que logramos esa unión entre la afición y el equipo y creo que bueno lo disfrutamos mucho nosotros y ellos también. Sobre todo en los partidos que jugamos en la granja, el sentir ese apoyo de la gente a nosotros nos llevan volando un poco y más en situaciones de partidos de tanta igualdad. Y que ojalá nos sigan viniendo a animar, que cuantos más seamos, pues mejor para nosotros y creo que más cerca estaremos de conseguir las victorias y nosotros, prometemos el máximo esfuerzo posible, esa ambición que tenemos todos de intentar llegar lo más alto posible en la clasificación y seguro que, entre ellos y nosotros, pues conseguimos hacer de la granja un fortín y sacar las máximas victorias posibles. Marcos Forga, un placer tenerte aquí en la Grada FM, yo creo que de los que más veces han salido en 40 por 20, ¿no, Rafa? Tú que llevas ahí las estadísticas. Ya ha entrado. Inclusive una vez tratamos de sacarle en Copa del Rey y estuvimos súper apurados porque era el Lauguru y no podíamos y tal. Le metimos ahí en un quilombo y como siempre Marcos al 100% con nosotros, al cual le damos las gracias porque es un crack. Bueno, yo encantado de que nos deis este espacio a nosotros, de ver cómo un programa como el vuestro hace crecer nuestro deporte y darle visibilidad y bueno, cuando pueda ayudar, pues seré el primero en ayudaros. Muchas gracias, Marcos. Venga, suerte a traerse esos 3 puntos desde Piñatar. Vamos con la primera división, ¿no? Sí, vamos con la primera división. Comentar que hay parón por el tema de selecciones. El europeo comienza
por culpa, bueno, por culpa para algunos. No, por culpa no. Quería decir que se para, pues, por el tema de la ventana que hay para la competición del Campeonato de Europa. Del día 23 de enero al 7 de febrero se disputa el Campeonato de Europa en Letonia, Lituania y Eslovenia. España está encuadrada en el grupo C, que se va a enfrentar a Eslovenia, uno de los equipos de casa, Bielorrusia y Bélgica. De los convocados por Jesús Velasco, desgraciadamente, Diego Sancho no está en la partida, no está entre los seleccionados, los convocados, estaba en la lista de 30, pero no pudo estar en la lista definitiva. La verdad es que había muchos jugadores zurdos y muchos jugadores en su posición, y la verdad es que es una lástima que Diego no pueda estar, y que bueno, que estaremos pues animando a la selección española y esperando que consigan otro campeonato de Europa que España no gana desde el año 2016, y que esperemos que esta vez podamos superar a Portugal, que al final es nuestro mayor rival. Luego también comentar que ya está en la Copa de España, ya están los 8 equipos clasificados en la última jornada. En la jornada del 27 de diciembre se clasificaron para la Copa el Pozo Murcia, Fútbol Club Barcelona, Manzanares, Jimbi Cartagena, Inter Movistar, Palma Futsal, Jaén y Valdepeñas. La verdad es que para mí perfecto, porque son 8 equipos que atraen también mucha afición, y la verdad es que se depara unos cuartos de final, la verdad es que muy bonitos, que para mí son los días que más me gustan, son el jueves y el viernes, que es cuando están los cuartos de final, es cuando más me gusta la Copa de España, que se va a celebrar en Granada este año. Y ya pues para terminar, la Supercopa de España, que se celebró en Palma, pues se la llevó el Jimbi Cartagena. Jimbi Cartagena venció al Palma Futsal en la prórroga por 5-2, y es la quinta final que no ganan en España el Palma Futsal. Es 3 veces campeón de Europa, 2 veces campeón intercontinental, y ha perdido 5 finales en España. Sin título. Sin título. Siendo segundo clasificado, ha llegado a la Champions, y a partir de ahí es cuando el otro día oía un técnico y me dio una explicación que a lo mejor, no sé si es así, pero bueno, no sé. Como es un equipo muy físico, que le gusta mucho la condición física, como en Europa se juega más físico que en España, se aprovechan de esa situación se igualan, y como tácticamente funcionan muy bien, pues se aprovechan de eso y de jugar en casa en algunas circunstancias, y que por eso están mejor jugando la Champions y la Intercontinental que las competiciones de casa. Pero bueno, es una opinión, no es mía, es una opinión. ¿Se centran en esas competiciones como hace el Real de Madrid? Bueno, a lo mejor, oye, tiene 3 Champions, que el Palma Futsal no es ninguna broma tener 3 Champions, que Inter Movistar tiene 5, Inter Movistar tiene 5. Pues el Palma tiene 3 consecutivas y 2 intercontinentales, que no es nada fácil. Sí, claro, pero el Inter, ¿cuántos títulos tiene en la competición doméstica? Muchos. Es el equipo más laureado al final. Y todo el mundo, pues al final nos acordamos de cuando el Movistar Inter era el equipo dominador de la liga, la máquina verde, y ahora pues bueno, pues es un equipo que pasa problemas, que no es el favorito. Movistar Inter en estos momentos, cuando hay una competición, no piensas que está entre los 3, piensas que puede dar la guerra, que puede tener posibilidad de ganar en una Copa de España o en una Supercopa, pero no está entre los 3 favoritos para mí. Sí, eso además lo hablábamos el otro día, que antes pues sabías que las finales iban a ser Pozo Inter, Inter Pozo, y ahora está, bueno, creo que los 8 primeros que van a la Copa de muchos equipos pues no, probablemente no estarían en las quinielas, porque al final tienes cuarto a Manzanares, que el año pasado estaba jugándose el descenso. Os pregunto ya la última. Exactamente. Por nuestros vecinos, por Rivera, que ha tenido unas navidades movidas. Pues sí, se han ido varios jugadores. Se han ido varios jugadores. Bueno, luego contaré una anécdota. Creo que se van a ir a Madrid a un programa con Carlos Sobera, los del Tudelano y los del Rivera de Navarra. O sea Madre mía. Que el presidente creo que lleva allí a todo paga un autobús para ir. Entonces, ahí el dinero creo que no está siendo el problema, Joder, que ahí los billetes van. Bueno, se rumorea que su señor presidente va a vender el club, el Tudelano, a un grupo navarro, y de hecho ha hecho los últimos fichajes que ha hecho,
pues son fichajes de nivel, ¿eh? Edu De García nivel. ha Ostras, vuelto de China y ha Ujú. fichado por el Tudelano. Sí, En sí. fútbol sala, pues bueno, le Pues, sacaron hombre, ha unas fichado perras. Le a sacaron Nas, unas ha perras fichado por lo del y a dos fichaje argentinos. del Napolitano, que se ha ido Se para ha ido a Italia. Chino, que se ha ido a Nápoles, se ha ido Malaguti y bueno, pues veremos a ver. También yo creo que tiene un buen entrenador, que un entrenador, Juanito, yo creo que es un buen entrenador. Otra cosa es que pues de 6 Le partidos va a no ha dar. venido más que uno. No, pero le va a dar. Va a Yo creo que no. mantenerse. Yo creo que no. El problema es que ahora nuestros amigos navarros, yo veo a Alcira, que está un pelín mejor que Sota, y aunque hay una diferencia de puntos, ojo a ver si van a brincar los dos equipos navarros, porque el Sota va de menos a más. Va de menos a más. Perdón, de más a menos. Entonces, y Alcira, el equipo de Marcos ya me saldrá acá, no me sale el nombre, de Adrián Pereira, ha ido de menos a más. Ahora está creciendo la competición. Y entonces, Hombre, ojo con los. Son 5 puntos. El Rivera tiene 10. Es el doble de partido, de renta, Es vaya, que de punto. Son muchos partidos. no solamente tienes que recortar, sino que encima tienes que saber que le tienes que recortar esos más los que gane ese equipo que tienes arriba. Es que no solamente es recortar eso, sino ganar los mismos. Viendo la clasificación y tienes metido, por así decirlo, a Santa Coloma, que tiene 17, o sea, Lunamana tiene 16 y Alcira tiene 11 y Rivera tiene 6. Es que prácticamente es que es cosa de 2. Es que es muy complicado. Sí, Es complicado. Ya. Bueno, es compañeros, complicado. que si no bueno. se nos irá de hora el programa. Os dejo y nos centramos ya en el futsal femenino. En el femenino. Venga, un abrazo a todos. Bueno, chao. El femenino. Ahí tenemos a la voz del futsal femenino en 40x20, Carlicos Perena. Buenas noches. Buenas noches, feliz año a todos. ¿Qué tal? Igualmente. Un año que nos ha traído la primera victoria de el Avenida Aragón. Pues sí. El System Cars. La verdad que yo me alegré mucho al verlo. Yo creo que el equipo se merecía ya una victoria desde hace jornadas. Quizás ha habido partidos en los que pues no han jugado como tenían que jugar y se han llevado una derrota contundente, pero en otros sí que han demostrado tener las ideas muy claras y merecerse esa victoria. Y yo al ver pues la victoria en la pista del Caldes, pues la verdad que me alegré mucho por el equipo. Tú y todo el equipo de 40x20, porque estábamos deseando poder ya en uno de nuestros programas decir la primera, y esperemos ya la primera de muchas que les sirva pues para crecer, ¿no? en la categoría. Ellas ya, yo creo que juegan sin la presión de oye, pues vamos últimas, pero hemos venido a pasarlo bien, a crecer en la competición, y si nos salvamos bien y si no nos salvamos pues a pelear de nuevo por el ascenso. Pues sí, además es una victoria que les tiene que dar un chute de moral grande, ¿no? Para afrontar ahora lo que es toda la segunda vuelta, porque queda toda la segunda vuelta. Y bueno, quizás Caldes no es el Caldes que nos tiene acostumbrados a años atrás, pero al final son 3 puntos y bueno, esto es lo que tiene que ser, que sea ese punto de partida, ¿no? Para que no sea la primera y la única victoria, sino que lleguen más y este fin de semana pues tienen otra oportunidad, ¿no? Para volver a sumar 3 puntos y bueno, yo espero que esta victoria haya sido más que 3 puntos. Esta semana que viene, que comienza la segunda vuelta, y si no me falla la memoria, puede que sea contra Urbina. Eso es. Contra Urbina allí. Allí. O aquí. Sí, porque comenzaron la liga aquí. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que fue el primer partido que narré yo esta temporada. Fue el System Cars Aragón contra Urbina, que de hecho, pues bueno, estuvieron ahí peleando. En la primera parte se fue la cosa muy igualada, en la segunda parte comenzaron muy bien, sí, incluso tuvieron oportunidades
irse por delante en el marcador, pero les falló el físico. Sí, y además creo que fue un marcador abultado, ¿no? Sí, pero porque optaron por... Pero también hubo portera hubo portera jugadora que era la portera, que hacía portera jugadora. Y claro, pues eso les costó, pero bueno, se la jugaron, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo le ha ido al resto de nuestros equipos? Con un Guanapis Aldelis que empezó muy bien, pero que no supieron conseguir la victoria frente a Rubí, uno de los equipos que está o estaba llamado a hacer algo gordo, ¿no? En esta temporada. Sí, al final Rubí es uno de los equipos que descendió de la primera división. Sí que se le fueron bastantes jugadoras, ¿no? De la plantilla que estaba en primera división, pero bueno, al final es un equipo con calidad y en esta primera vuelta no han perdido en casa. O sea que Rubí ha sido, yo creo que han contado todos los partidos en casa por victorias, o al menos no han sido... o no han perdido, quiero decir. Y la verdad sí que pues un partido que yo creo que mereció algo más en la primera parte. Guanapis Aldelis se llegó al descanso con empate a 2. Aquí sí que quiero pedir perdón porque cuando en el Instagram del futsal femenino en Aragón puse una pequeña crónica, claro, yo me basé también mucho en el acta del partido y estaba mal puesta, entonces pues bueno, me colé en un dato de esto, pero bueno, pido perdón desde aquí. Y bueno, pues se comienza perdiendo el partido, se da la vuelta con Ana Mazas y con nuestra querida Rebe, pero se llega al descanso con empate a 2. Sí que hay, pues en la segunda parte empieza con un dominio de Guanapis, pero ya lo hemos dicho muchas veces, que Guanapis Aldelis a las contras sufre mucho y así es como se lleva el partido Rubí. Al final, aunque no tengan la misma plantilla que tienen en primera división, tienen mucha calidad también las jugadoras. Y entonces, pues, si sufres en esas transiciones, pues lo que ocurre, ¿no? Pues al final 4-2 en el marcador, dura derrota para el equipo, pero bueno, queda toda la segunda vuelta y bueno, han cedido momentáneamente, esperemos, el liderato de la liga. ¿Contra quién juega el Guanapis Aldelis esta semana? Pues te lo voy a decir porque me lo sabía de memoria y se me ha ido de la cabeza. Viajan a Castellón. Viajan a Castellón a jugar contra el CB, contra el Bisontes. Un Bisontes, pues bueno, que no está haciendo la mejor de sus temporadas, pero como tú bien dijiste, están en una etapa de transición. Vamos con el Entre Ríos, Zaragoza, con las chicas del Colo-Colo, que siguen con paso firme en la competición. Pues sí, ya son 12 victorias consecutivas, creo que han batido un récord, si no estoy equivocado, o sea que desde aquí pues nuestra enhorabuena, porque si no lo digo, Jorge López Ordovás me dirá, no lo has dicho, así que enhorabuena, ¿no?, al equipo, que no es para nada fácil lo que han conseguido. Y yo si pusiera en titular de esta primera vuelta del Entre Ríos Automatización, sería una frase que dicen en mi pueblo, que van a su bola, ¿no? O a su rollo van ya, ¿no? Pues 12 victorias, el equipo se ha colocado en cuarta posición, está ya tan solo a 4 puntos del líder, que es Linyola en estos momentos, a 3 puntos del segundo y tercero clasificado, de Guanapis y de Rubí. Y bueno, pues un partido en el que vencen 6-1 a las murcianas del Hispania de Yecla, un partido que dominan de principio a fin el conjunto de Sergio Molina. Sí que es verdad que la Hispania de Yecla, en la segunda parte quieren recortar distancias y suben una marcha, pero la calidad que tiene este conjunto zaragozano pues es la que es y se llevan el partido por 6 goles a 1 y bueno, ya lo dijimos, yo creo que Entre Ríos Automatización es un equipo que se ha reforzado, yo te diría que el que mejor de la liga. De hecho, ha fichado ahora también a una brasileira para
seguir metiéndole más chicha a la pista, el 40-20. ¿Contra quién juega el Entre Ríos Zaragoza esta semana? Que creo que estará en las cámaras de Aragón Deporte. Sí, juegan aquí en casa contra Futsal Mataró. Yo creo que va a ser un partido bastante entretenido, pero bueno, esperemos que se queden los 3 puntos en la granja. Y el último, en discordia, el Grupo Reciclarte de César Augusta, que también hacía los deberes, ¿no? Pues sí, visitaba. No. Pues sí, he dicho pues sí, pero no. He dicho muy rápido. Cayeron 3-1 en la pista de Les Glories, de mi gran amigo Enric. Y bueno, yo creo que también es una derrota, pero yo creo que el equipo mereció más. Sí que es verdad que goles recibidos son fallos desde atrás. Y yo creo que, pues claro, en esta categoría, si cedes un poquito o pones la mano, pues te cogen todo el brazo, y eso es lo que ocurrió. Yo creo que se vio un partido muy bonito, un partido intenso entre los dos equipos. Yo creo que, como he dicho, que el Grupo Reciclarte mereció más y bueno, derrota que esperemos que ahora en este próximo partido pues el conjunto de Eduardo San Gervasio pues se rehaga de esa derrota y bueno, vuelvan a la senda de la victoria y reengancharse a los puestos altos de la clasificación que le dan paso a playoff. ¿Contra quién juegan las guerreras? Pues mira, que es que estoy cambiando de pantalla. Pues visitan una de las pistas también incómodas, una de las pistas míticas de esta segunda división, que es la del Chantrea. Será el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Arrosadía y bueno, yo creo que es una pista que no se le da mal del todo a Grupo Reciclarte, así que yo me atrevería a decir que se volverán con los 3 puntos y voy a decir que van a quedarse los 3 puntos los 4 equipos aragoneses. Bueno, pues vamos a ver si buscamos el pleno aragonés. Vamos a ver si nos dicen por el chat interno si está la protagonista. Nos dicen que sí. Pues vamos con ella. Con Eva. Buenas noches, Eva. A ver si nos oye. No. Hola, Eva. Nos oyes, pero no te oímos a ti. Mira a ver si está silenciado el micro. Que es la maldición que tenemos aquí con los micros que se silencian. No, porque saldría ahí el micro. El micro con la flecha. Ay, ahora se la ha oído un poquito. Y no sale. A ver si con los cascos hacemos maravillas. A ver, que me dicen que vuelva a entrar. Pues la sacamos y que vuelva a entrar. Mientras entra, cuentan, ¿ha habido autonómica? No. Vale. Hubo jornada, bueno, en el parón navideño sí que hubo jornada el día 20, lo voy a mirar si fue el 20 de diciembre. Sí, fue el 20 de diciembre. Si quieres te digo rápidamente cómo quedaron los equipos. Venga, bueno, Borja vencía 5-3 al Fajarín, San Viator caía 0-1 contra Útebo, La Cigüeña vencía 3-1 al Umpiaque y se aplazó el partido que se jugará el 31 de este mes entre César Augusta y Tapigrama Sofás. Intersalario. El derbi, pero en autonómica. El mini derbi. El clásico. Bueno, pues a ver si recuperamos a Eva. ¿Me oís ahora? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora de lujo. Hombre, estamos diciendo primera victoria de las chicas de la Avenida Aragón, del System Cars. Teníamos que tener presencia del equipo. Cuéntanos cómo ha sabido esa primera victoria en esta temporada en segunda división. Bueno, pues creo que os lo podéis imaginar. Lo estábamos, deseando. La necesitábamos mucho y bueno, creo que que es una victoria merecida. Y la hemos celebrado mucho porque, bueno, era algo que el equipo necesitaba ya. Y yo creo que nos va a dar pues un puntito más de energía y de motivación para seguir trabajando, porque al final cuando te responde un poquito
pues el resultado pues te dan ganas de seguir trabajando para conseguir más. Estaba yo ahí haciendo un Así parón como compensar. para beber agua. Eva, ¿cómo afrontáis la vuelta? Pues esperemos que con energías renovadas, igual que hemos empezado el año pues con esta victoria, pues de aquí para adelante lo único que pensamos es en volver a puntuar otra vez. Y creo que el equipo pues está ahora mismo pues con ese subidón y con esas ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo las cosas bien. Siempre decimos, Eva, que tiene mucho mérito lo que estáis haciendo, porque estamos hablando de un conjunto que prácticamente sois el mismo equipo que estaba en Autonómica. Quitado el fichaje de Laia, ¿no? El resto erais el mismo conjunto que estuvisteis jugando en Autonómica. ¿Y qué ha supuesto para vosotras ese paso a una competición pues con un ritmo competitivo muy alto, con jugadoras que técnicamente pues muchas están muy bien dotadas? Yo, mi más sincera opinión, las veces que me ha tocado narrar esta temporada, narraros que han sido varias, siempre he visto un equipo que en la primera parte habéis puesto la carne en el asador, pero que luego en la segunda parte os ha faltado fuelle a la hora de poder afrontar el ritmo que planteaba el otro equipo, ¿no? Bueno, al final, pues la plantilla es la que es ahora mismo. O sea, todas somos conscientes y en el club también, pues de que es una plantilla corta, pero todas las que estamos con pleno compromiso. Estamos deseando también recibir a Lidia otra vez, a ver si pronto puede disfrutar con nosotras de esta categoría, que también nos va a venir muy bien. Y bueno, al final es lo que tiene, pues es un club familiar que tiene pues muchas ventajas que no tienen otros clubes tan grandes, sobre todo pues yo hablo desde el aspecto, desde mi punto de vista, en el trato personal, en la cercanía, en la confianza, en cómo ves que la gente del club pues trata de hacer todas las cosas buscando lo mejor para nosotras siempre y para que estemos a gusto. Y al final, pues bueno, el bloque pues ya llevábamos muchos años y es algo que estamos disfrutando realmente, aunque pueda parecer que no porque los resultados no acompañan, pero bueno, para nosotras también es una experiencia y es crecimiento personal y a nivel deportivo también. Y creo que es desde ahí desde donde tenemos que afrontar esta temporada. Por supuesto peleando todos los partidos, porque creo que siempre damos la cara en todos los partidos. Y encima, pues bueno, nos está sirviendo también pues para mejorar muchas cosas. Los entrenamientos son mucho más exigentes también, evidentemente, entrenamos más y el aspecto físico pues nos están ayudando mucho también, pues eso, gente especializada y creo que, bueno, pues algo se tiene que notar al final. Es verdad que muchas veces los resultados pues no nos han acompañado e incluso ha habido veces que han sido mucho más abultados, yo pienso, de lo que el equipo merecía. Ha habido veces que habéis recibido demasiado varapalo para lo que se ha visto en el campo, ¿eh? Eso también es verdad. Sí. Entonces, bueno, creo que era una victoria que ya merecíamos. Tenemos comentarios. Es... A ver, dice Sergio, feliz año equipo, lleva enhorabuena por la victoria. Si durante la primera vuelta echabais todo en la pista y por desgracia no habéis tenido recompensa que os merecéis. Para la vuelta seréis jodidas de ganar. A seguir así, mucho ánimo. Pues yo creo que resume muy bien, ¿no? Lo que ha sido esta primera vuelta del System Cars de Avenida Aragón. Sí, al final, bueno, yo creo que también muchas veces nosotras lo hablamos, que es posible que a lo mejor pues los equipos contra los que hemos ido jugando por primera vez pues no esperaban a lo mejor que saliéramos así en la primera parte. Es verdad que luego en la segunda pues ya bajamos más la intensidad o incluso pues que a veces la precipitación, el querer marcar, el querer ganar, pues te hace a veces en la primera parte pues salir con mucha energía, pero luego cuando ves que las cosas no funcionan, pues otra vez parece que baja un poco. Entonces, bueno, yo creo que eso sí que ha sido una clave en este partido y a ver si podemos mantenerlo en esta segunda vuelta. Yo a Eva le iba a preguntar qué creía que era lo que le había faltado al equipo, pero en vez de hacer esa pregunta, te voy a preguntar ¿qué le pides a este 2026? Goles.
Jugar lo ha jugado todo, ¿eh? Jugar lo ha jugado todo. Llevas 2 goles. Que no está mal. Sí. No está mal, no está mal. Pero bueno, no he sido yo nunca, no ha sido mi mejor faceta nunca esa, la goleadora. Pero bueno, ojalá pudiera aportar más al equipo porque la verdad que lo que necesitamos es eso también. Y sobre todo, pues eso, calma para afrontar pues los partidos y nada, hay que a veces simplemente pues con una buena lectura de partido y con un poco más de calma, pues seguro que podemos rascar un poco más. Lo que pasa que contáis con jugadoras muy, muy jóvenes y pedirle calma a determinadas jugadoras que son tan jóvenes es complicado, ¿no, Eva? Eso Bueno, es las que problema somos del más entrenador, mayores hombre. también nos frustramos muchas veces, ¿eh? Oye, te queríamos preguntar la última. Te queríamos preguntar por ese duelo que vais a tener la próxima semana frente a Urbina, en un partido que en la primera vuelta, pues bueno, estuvisteis ahí coqueteando con el gol. De hecho, pues bueno, tuvisteis grandes oportunidades muy claras para haberos ido por delante en el marcador. Al final, pues lo que comentamos, ¿no? Segunda parte, me acuerdo que fue a las 4 de la tarde, además, que se notaba que hacía calor en el pabellón. Con lo Sí, cual, al ser el primer pues bueno, partido. eso que has querido, primer partido, eso no en casa. ¿Qué Avenida Aragón, qué System Cars nos vamos a encontrar frente a Urbina? ¿Va a haber vendetta o no? Pues eso esperamos, que haya, porque tenemos muchas ganas, la verdad, de conseguir una victoria y más allí, en Pamplona y contra el Urbina. El equipo pues está con muchas ganas, pues muy motivado y creo que bueno que estamos trabajando bien esta semana porque al final la victoria viene bien para la dinámica también, cambiar un poco las dinámicas y bueno, pues esperemos pues eso, lo que decía, saber pues leer los tiempos del partido, mantener también un poco más la calma y no parar de remar, que creo que eso sí que es una cosa que nos caracteriza a todas y pues eso, salir a por los 3 puntos, que es a lo que vamos a ir. Pues nada, David, es un placer tenerte aquí en 40x20, que nos alegramos, bueno, yo creo que todo el equipo nos alegramos cuando vimos el resultado del System Cars de la Avenida Aragón, ya llegaba, ya tocaba, y que, sí, oye, que sea la primera de muchas, ¿no? Que esta temporada os la vais a tomar para disfrutar, para crecer y para ir sumando puntos y hasta donde nos lleve la marea. Oye, eso es, además. Ya buscar la salvación, claro que sí, para seguir en esta segunda división. ¿Por qué no? Sí, nosotras seguimos teniendo confianza, sabemos que es muy difícil, pero bueno, que al final pues estamos aquí para también disfrutar de esta experiencia, aprender y dar todo lo que tenemos de nosotras para tratar de conseguirlo. Y al final el camino es pues el que marca la victoria de esta semana pasada, una victoria de trabajo, de oficio, la calma y que al final pues bueno, llegan los últimos instantes, pero que es la recompensa a lo que ha sido todo el partido. Pues bueno, es un placer tenerte aquí en 40x20. Lo dicho, bueno, gracias ojalá la semana que viene podamos decir segunda consecutiva del System Cars Aragón. Un abrazo. Ojalá. Un abrazo. Bueno, Carlicos, pues nada. Que nos vamos con la división juvenil. Dice, Carlos, cántanos algo. Claro, es que eres un hombre del renacimiento, macho. Yo pensaba que era el único, pero ya veo que no. Ya hablaremos, que se viene alguna cosilla muy... Se vienen los Grigis de Carlos Pereira. Un abrazo. Vamos con División de Honor, Segunda B. Bueno, hoy tenemos de todo. Vamos con la cartela. Pues ahí estamos, la voz de la División de Honor y de la Segunda División B es la voz de Alex Oliva. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Hoy vamos a comenzar, no precisamente ni con la División de Honor ni con la Segunda División B, porque juega la selección aragonesa y tenemos mucho que hablar, ¿no? De nuestra selección. Así es, Francho. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo a las 10 y a las 12:15 juegan las selecciones aragonesas en categorías sub-14 y sub-15, fase previa del Campeonato de España.
Les preguntaremos también a los chicos, a 2 de ellos de la categoría sub-16, pero con opciones de clasificarse como primeras ambas y por qué no soñar lo más alto posible. Una competición que se va a poder ver a través del streaming tanto de la Federación como también de Aragón Deporte. Así es. Se va a poder ver, como ya se pudo ver la temporada pasada en el streaming de Aragón TV y de Aragón Deportes, perdón, y en el streaming de YouTube de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Hombre, pero desde aquí vamos a invitar a los aficionados aragoneses a que visiten el Pabellón de la Granja y el Centro Deportivo Municipal Valdefierro, que son las dos sedes de nuestras selecciones y es donde se va a disputar este campeonato. Así es, creo que son 2 pabellones que acogen mucha gente, el ambiente que se puede crear en ellos puede ser espectacular, ¿no? Sobre todo el día del domingo, que es cuando es el enfrentamiento a priori más complicado ante la selección madrileña. Yo creo que va a ser un fin de semana de puro fútbol sala, que todos nos vamos a volcar con los chicos de Daniel Sanz y de Galo, que tienen una muy buena oportunidad aquí en su casa. Pues si te parece, vamos a dar entrada a los protagonistas reales de esta fiesta del futsal. Hola, buenas noches. Buenas. Pero Eric, ¿qué te me has hecho en el pelo? Se me ha caído. Me cago en la mar. Sí, pero vamos, rapada Sí, total, ¿eh? Completamente. Alex Atino, tú sigues llevando el pelo como siempre, ¿eh? Es un clásico. Hay que decir que también se ha rapado, que antes lo llevaba más largo y también nos dio la sorpresa hace un par de semanicas. Cachina, sí. Bueno, ¿y a qué se debe todo esto? ¿Estáis ya preparándonos para este campeonato o qué? Vale. Claro. Hay ganas, ¿no? Hombre, Sí, muchas. Ya queda poco ya. Creo que sobre todo es algo muy ilusionante, ¿no? Para vosotros dos y para todo el grupo. ¿Cómo se lleva eso en la selección, ¿no? De ser sobre todo vosotros dos eternos rivales desde pequeños enfrentándoos y tener que coincidir cada año en esas convocatorias de la selección. Bueno, pues al final, como has dicho, somos rivales en el campo con los equipos, pero luego cuando llega la selección ya nos conocemos Alex y yo desde siempre y somos de los más amigos allí, entonces se lleva perfecto allí. Sí, eso iba a decir, que llevamos tantos años juntos que somos de los mejores amigos allí. O sea, que diferenciáis lo que es la rivalidad con vuestros clubes, que existe, sí. Lógicamente, pero luego la selección hermana, ¿no? La selección al final, sí. Estáis representando al futsal aragonés y me imagino que para vosotros, aparte de ser un orgullo, también es una responsabilidad. Sí, la verdad es que es muy grande vestir esta camiseta de Aragón. No se puede perder con esta camiseta, eso seguro. No, todos nos vamos a dejar todo este finde. Ya habéis demostrado que sois un grupo increíble, sobre todo ya no solo de jugadores muy buenos, sino de personas increíbles, absolutamente todos. Luego eso también se nota en el campo, la complicidad que tenéis. Alex, ¿cómo ves tú al grupo? Cuéntanos cómo se ve eso desde dentro. Pues la verdad que este año, como llevamos tantos años atrás que llevamos siendo más o menos el mismo grupo y nos hemos juntado y muy buen grupo hemos formado, la verdad. Nos llevamos también fuera de la pista que luego dentro como que se refleja y somos una piña. ¿Coincidís? ¿Habéis coincidido en las diferentes etapas con la selección? Lógicamente coincidís en la competición. ¿Cuáles son las armas de nuestra selección, de la selección aragonesa? ¿Qué es lo que vosotros creéis que nos hace diferenciales con respecto al resto de selecciones? A ver, yo creo que el año pasado ya se vio contra Madrid que las jugadas a balón parado nos salían perfectas. Entonces yo creo que ese puede ser nuestro punto fuerte y luego la intensidad que le metemos al juego todos, que nos dejamos la vida en ello. Sí, es verdad que vamos a todos los partidos, a todo, vamos como si fuera el último.
Es como hay que salir a un campeonato de España, ¿no? Hay que salir a darlo todo y yo que he tenido la oportunidad de veros durante tantos años a ambos vosotros dos y todos los jugadores, ¿no?, que conformáis esa selección sub-16, ¿cómo veis a los rivales? ¿Cómo veis a los 3 equipos, 3 selecciones que os han tocado en esta fase previa? Pues la verdad que como decías tú, a priori Madrid será el más complicado, pero no nos podemos confiar porque son 2 selecciones que serán difíciles también. Sí, yo creo lo mismo, que sobre todo Castilla-León, yo creo que irá bastante fuerte, porque el año pasado ya compitió contra Castilla-La Mancha, Cataluña y estas, entonces habrá que salir a todos los partidos a muerte, a por ellos. Y luego el factor de jugar en casa, ¿no?, delante de nuestra afición, eso, o sea, también sabemos el ambiente que se mete en el pabellón, que yo todavía tengo en la retina ese recibimiento del bengaleo y bueno, demás. A ver, hay ambiente guapo de futsal. Jugar con toda la familia ahí, amigos, todos viéndote, que la grada tire para adelante. Eso, el jugador número 6 del campo. Eso, ya se vio el año pasado además que con la grada a favor es mucho más fácil, mucho mejor para nosotros. Bueno, yo, Eric, si te parece, te invito aquí a sentarte conmigo los últimos minutos de la entrevista, que ya es una tradición, ¿no? Aquí en el programa siempre que aparecemos. Es que juega siempre en casa. Eso es. Alex, tú, para ir preguntándote algo entre que viene Eric y no, ¿cómo te sientes tú personalmente? Porque has tenido mala suerte, ¿no?, por decirlo de alguna manera, los últimos años. Siempre te había tocado ir a la selección aragonesa como primer año, tienes la oportunidad de ir como segundo, eres uno de los referentes en la selección. Cuéntanos un poco cómo te ves para este fin de semana. Pues la verdad que, como dices, es mi primer año siendo de segundo y me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas. Yo creo que lo podemos hacer bastante bien y yo individualmente voy con mucha confianza y bien, la verdad. Mira qué mágicos estáis en la foto. Estamos de foto, ¿eh? Pedís ahí piblas ahora mismo. Bueno, Eric, ¿podremos cantar el alirón o no? Ojo que os va a haber mogollón de peña, porque ya no solamente es que lo eche el canal de la Federación, Aragón Televisión, Aragón Deporte se va a volcar con la competición y también la va a echar. Eso me imagino pues que va a haber muchísimo enganche entre la gente, porque es algo que gusta, ¿no? Que en la tele, sobre todo, yo cuando voy allí, lo primero que me dicen, los partidos, los torneos estos de Navidad con zagales y eso es lo que más lo peta. Eso espero, que haya mucha gente viéndonos, tanto en el campo o en la granja, y luego por YouTube o por Aragón TV, que esté toda la gente que pueda animándonos desde donde sea. Así es, yo por última ya, desearos la mayor de las suertes, deciros que el trabajo que habéis hecho durante todos estos meses trabajando en estos días, vaya, sois un grupo muy fuerte, creo que podéis competir a nivel y por qué no llevarnos esta alegría, como bien dices, Sancho. Bueno, ahora os vamos a dejar ya, como decimos siempre aquí en el programa, en 40 por 20, bendecidos, que su suerte sea la nuestra, que juguéis en la catedral del futsal aragonés, en el pabellón de la Granja, el mítico pabellón de la Granja. De hecho, pues bueno, habéis desplazado todos los partidos que había, todas las competiciones que había, se han desplazado para que juegue nuestra selección. Y desde aquí, sobre todo, invitar a que la gente acuda al pabellón, a animar a nuestros chicos y a meter calor, ¿no?, en el pabellón de la Granja, que al final, como decís, es el jugador número 6 y en estas competiciones es el jugador más importante, porque a veces hay que meter algo de presión, ¿no?, al cuerpo arbitral, sin que se me enfade el señor Rafa Beltrán, que luego dice que les atiza a los árbitros, ¿vale? Lo dicho, que mucha suerte a los dos y al resto de vuestros compañeros. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Alex, rápidamente, cuéntanos lo que ha pasado en División de Honor o en Segunda vez, por lo que tú quieras empezar. Ya sabes que ¿Cómo andas, Francho? ¿Por dónde empezamos? tienes temática libre.
Venga, pues vamos por segunda vez por orden de escalones. Pues muy buena semana, Francho. Si mal no recuerdo, a lo mejor seguramente sea la mejor semana de toda la temporada. Pinseque lograba la victoria por 7-9 ante el líder. Laburu caía en casa ante nuestro Pinseque en un partido, ¿no? Como ya nos tiene acostumbrados, 7-9 en el marcador. Empezó muy bien Pinseque, marcando bien las distancias, pero lógicamente el conjunto de Laburu no se iba a venir abajo y terminó dándole la vuelta al marcador por algunos momentos, pero ese potencial, ¿no?, que nos tiene acostumbrados en estos últimos partidos, sobre todo Pinseque, va poco a poco escalando puestos en esa clasificación y ya se coloca segundo. Mucha euforia he visto yo en sus redes sociales, en las redes sociales de Pinseque. La verdad es que es una victoria de las de prestigio para los pinsequeros. Así es un equipo que poco a poco va creciendo, que empezó la temporada muy dubitativo, además, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Que empezó muy dubitativo, incluso hasta nos generó dudas, ¿no? En algunos momentos. Y con los protagonistas que hemos tenido, todos nos decían, no, que vamos a estar arriba. Pues parece ser que sí. Yo llegué a dudarlo también en algunos momentos, porque al final fue un mal inicio de temporada por detrás de Cadrete, por detrás de Quinto, era el quinto de Aragón, pero no volveré a dudar porque piense que no. Es lo que es, lo está demostrando semana a semana, como poco a poco se está metiendo con los mejores y está consiguiendo resultados muy buenos. ¿Qué hizo la Contebro? Pues también una hazaña muy complicada en casa ante Picasen que se puso 1-3 arriba, si no me equivoco. Pues Tauste consiguió la victoria por 4-3, un auténtico partidazo el que se vivió en el Joaquín Lasala ante otro equipo que está luchando también por entrar al playoff. Pues Tauste daba la campanada porque venía en mala racha. Es cierto que Picasen incluso llegaba con alguna opción más, pero al final jugar en el Joaquín Lasala no es fácil, y la victoria de Tauste, 3 puntos que, como decimos, pues ganas tú y pierde el rival, se pueden sumar 6. Unos puntos fantásticos para la Contebro Tauste. Quinto también conseguía la victoria ante Ciervena fuera de casa, un resultado que no nos tiene muy acostumbrado Quinto, ¿no?, de estas goleadas. Es el equipo que más trabaja seguramente atrás y menos goles incluso meta a favor, pero un 3-7 ante un buen equipo, un equipo duro como es Ciervena. Que los vi jugar ya la temporada pasada, no sé lógicamente la plantilla que se les habrá quedado, pero si más o menos sigue el mismo estatus en el equipo, pues es un equipo muy duro. Quinto tuvo que remar, pero consiguió sacar una victoria muy importante para seguir hacia arriba. ¿Y Cadrete también vencía? Cadrete también vencía, y de qué manera, por 9-1 a una Albelda, volviendo, ¿no?, a esos destellos que nos dejaron a principio de temporada de muchos goles, de partidos también muy locos, ¿no?, como podía ser los de Pinseque. Pues 9-1 a una Albelda, que poco a poco se está viendo cómo va perdiendo puntos. Al revés, Cadrete, después de ese mal bache, son una victoria muy importante para volver a tirar hacia arriba como empezó la temporada. Y quizás la victoria más deseada por todo el futsal aragonés, la de Entre Ríos Zaragoza, la del filial. Así es, que no llegaba porque empataba a 4 ante Villa de Ribafrecha. Es una victoria que se les escapa, lo que decimos al final. En este deporte, ser oportuno de cara a portería es muy importante, y si te falla el gol, te va a costar mucho sacar puntos, y es lo que le está faltando sobre todo al conjunto de Entre Ríos Zaragoza. Un Entre Ríos que tiene que empezar a ponerse las pilas, porque estamos hablando que la tabla clasificatoria no le favorece. Así es, al final creo que están penúltimos o últimos, lo tengo también por aquí. Claro, si nos lo pone Alejandro, que está por ahí. Muy pocas victorias las de Entre Ríos. Mira, pues van ante penúltimos, 13 puntos. Creo que son 4 victorias tan solo esta temporada, así es. Y creo que van a terminar llegando las victorias necesarias para salvarse. Creo que la salvación es algo muy viable porque es un equipo con mucha calidad, con mucha potencia, pero que al final, anímicamente, son chavales de entre 20 y 20, entre 19 y 25 años la mayoría. Sí que hay algún veterano como Carlos San Pedro y uno de los hermanos García. Ahora no puedo jugármela, creo que es Alberto, pero no me hagáis ni caso. Pero lo que decimos, tiene que intentar tirar hacia adelante, yo creo que no habrá problema. Ahí lo vemos, 19 puntos lleva Cadrete, 17 Antiguoco, Ciervana, Entre Ríos 13, Amixalán 10
y Albelda 6. Bueno, pues ahí los tenemos en dura pugna para intentar el salir de esa zona baja. Así que es cierto, bueno, Cierman a 3 puntos y a 4 Antiguoco, pero no pueden dormirse. Vamos rápidamente con División de Honor. Pasamos, como tú dices, rápidamente a la División de Honor Juvenil, donde los dos favoritos, por decirlo de alguna manera, que ahora comentaremos lo que va a ocurrir esta semana, lograban la victoria. Entre Ríos 1-6 ante la Cigüeña, Guanapix lo hacía por 5-1 ante una Almozara, que le ponía las cosas complicadas, por llamarlo de alguna manera, pero que Guanapix pues hizo un gran inicio de partido y consiguió llevarse los 3 puntos. Ebrosala también conseguía la victoria, que es el tercero ahora mismo en la clasificación de este grupo 6 de la División de Honor Juvenil, ante un Prineos que está generando mucho, está consiguiendo puntos importantes, pero que tenía un rival enfrente muy, muy complicado, como ha demostrado ser Ebrosala. Para mí el partido más sorprendente, ¿no? Porque San Juan venía en una dinámica muy buena y se enfrentaba a un Gran Vía que empezó muy bien la temporada, pero se terminó desinflando, y el empate pues era a 8. Francho, ¿cómo lo ves? Madre mía, pero qué carrusel de goles. Ahí los que no fueran a ver los aburrirían, Alex. No, seguro que no. Además, Gran Vía ya ha protagonizado varias de estas goleadas, por llamarlo de alguna manera, en estos partidos creo que caía 12 o 8 ante Brosala. Pero fíjate, Gran Vía es un equipo que no sabemos por dónde pillarlo, porque escapa de la gran secada a la gran remojada. Así es, porque recuerdo un partido ante Guanapix a la 10 esta temporada también, que estaban por delante, no sé si era 3 goles incluso por delante o 2, lo terminaba ganando Guanapix en los últimos segundos, pero empezó la temporada de muy buena manera, se volvió a desinflar y ahora está consiguiendo resultados bastante, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, desiguales, ¿no? En cada jornada te sorprenden cada semana. Fíjate, tenemos ahí la tabla clasificatoria, Entre Ríos, que va a lo suyo, ¿no?, con 36 puntos. Le persigue Guanapix a 6, que son 2 partidos. A ver si nos puede devolver la clasificación, Jandro. Gracias. El Ebrosala, el estadio en Casablanca, con 28 puntos. Yo no sé si te sorprenderá o no el verlos en esa posición. A mí, por ejemplo, sé que me sorprende el ver a San Juan tan arriba, cuando la temporada pasada sufrió tanto para mantenerse en esta división de honor juvenil. Así es, la temporada pasada, como tú dices, lo sufrió porque eran jóvenes jugadores. Este año pues han dado ese cambio. Además tienen un jugador en ataque, atrás, en banda. Es un auténtico jugadorazo, que está demostrando ser muy físico el equipo navarro, y que poco a poco están consiguiendo puntos muy importantes. Ebrosala, como tú decías, pues el año pasado ya hizo muy buena temporada. Este año se ha reforzado con varios jugadores. Luego tienes a un jugador como Álvaro Cantín, que es auténticamente un espectáculo verlo jugar, cómo dirige al equipo, cómo maneja las situaciones de partido. Por eso está combinado también partidos con el equipo de arriba. Y lo que sí que me sorprendió un poco fue la bajada de Ainzón, que nos la podíamos esperar, ¿no? Porque al final un equipo recién ascendido que empezó con ese boom tan grande, ¿no?, de no haber perdido ningún partido, creo que fue en las 7-8 primeras jornadas, fue algo que no nos esperábamos ninguno. Al final, esta semana también tenía un partido complicado, como era ante Pinseque, 2 recién ascendidos. Pinseque, que poco a poco está volviendo a encontrar lo que es el juego del pueblo de Pinseque. Estamos viendo cómo le costó entrar en la división de honor juvenil, pero se está adaptando poco a poco y le está poniendo las cosas muy complicadas a todos sus rivales. Pues la semana que viene seguiremos haciendo seguimiento tanto de la segunda división B como de división de honor juvenil, y por supuesto de nuestras selecciones, de el hermano de Alex, de Eric, y del resto de la cuadrilla de la sub-16. Sí, es comentar por último el partidazo que tenemos esta semana en la división de honor juvenil, Entre Ríos Guanapix, un clásico ya de esta división. Este año pues Entre Ríos está demostrando ser mejor plantilla, ser mejor equipo, sacar mejor los partidos que Guanapix, pero no tengo dudas que ante estas citas el conjunto de Richie Felipe se va a crecer, el conjunto de Sala 10, y Entre Ríos tendrá que tener cuidado, porque si sale confiado pues podrá pasarlo mal. Pero para mí me voy a decantar un poco más hacia Entre Ríos, pero conozco muy bien a los jugadores de Guanapix y sé que por qué no intentar luchar por la victoria también sin ningún problema. Sí, porque ya se pasaría de 6 de ventaja a 9 de ventaja. Partido muy grande. siglo XXI, pista 2, me imagino.
No, porque es Entre Ríos local, juega a la misma hora que juega nuestra sub-16, bueno, 15 minutos después, se jugaría en la Granja, pero a pesar de que tenemos este campeonato de España, se va a jugar en el Río Ebro, si no me equivoco, a las 12:30. Ya recuerdo haber visto ahí bastantes partidos, varios partidos de estos dos equipos. Pues eso, va a ser un auténtico partidazo. Yo creo que el futsal aragonés se va a dividir entre los dos pabellones, porque a mí no me hubiera gustado perderme la cita de Entre Ríos Guanapix, pero me llama más la sangre selección tira, por la algunas sangre tira. razones. Un abrazo, Alex. Un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Bueno, dejamos ya este bloque y nos centramos en la tercera división y la autonómica. Bueno, pues vamos con Alex Les. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Bueno, ahora que parece que, a ver que miro, que ya ha acabado el encuentro de Copa del Rey, ahora ya no nos hacen competencia. Ahora ya no. Para los que estéis viendo el programa y os hayáis perdido el partido, ha ganado el Albacete, 3-2. Ahí queda la cosa. Alex, vamos con la tercera, anda. Así es, además ha habido una gran sorpresa en esta jornada y es que Boca Ijar se impuso por 10-3 a Borja, un partido en el que Ijar fue claramente superior, y decimos que es una sorpresa no solo ya por la victoria en sí, sino por el margen que hubo de 7 goles de diferencia. Un Boca Ijar que ya comentamos que lleva una muy buena racha de partidos en los últimos 5. Además de que es verdad que los 3 primeros que los pierde contra Zafán, Ainzón, por ejemplo, y solo son de 1, y ya comentábamos que puede ir bien. Y ahora está llegando ya un momento en el que ya está en una zona muy cómoda. Y a lo mejor para los que han visto el partido no les ha parecido tanta sorpresa, pero visto desde fuera sí que ha sido una sorpresa. Luego tenemos un Daroga Caspe, que era un partido por la parte de abajo, porque como comentábamos, para recordar el año pasado, Caspe pilló una dinámica muy mala que le hizo meterse en la zona de abajo. Pues se le ha congelado. Ha sido Tomber Caspe y la dinámica mala y se nos ha ido. Se nos ha ido, como el Madrid de la Copa. A ver si lo podemos recuperar. Al bueno de Alex Les. Si no me tendréis que aguantar viéndome en la cámara. A ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, se me ha debido. Además, no he tenido ningún problema siguiendo todo el programa, y justo ahora que me toca se me va. No sé, además se me ha ido. Eso es en los gafes del directo. Sí, no, pero además ningún problema, ninguna falta de conexión. Digo, no sé, además me pone se te ha ido y digo, pues si tengo la wifi conectada, no sé qué pasa. Ese es el ordenador del Jandro que lo tiene petado de cosas malas. Dinos, Alex. Estábamos pues con eso, teníamos con el duelo. Caspe. Sí, que el Caspe comentaba que había vencido 1-3 a Daroca, y teníamos también un duelo de los recién ascendidos de Autonómica en el que se impuso el Burgo por 8-2 a Compañía de María. Después Ebrosala se enfrentaba a Paniza, un partido en el que era de la parte baja también. Ebrosala perdía 5-7 contra Paniza en un partido en el que comenzaba 2-0 ganando, pero Paniza le daba la vuelta 2-6. Ebrosala marcaba el 5-6, el quinto, y finalmente acabó por 5-7. O sea, se marcaron 3 goles en los últimos minutos, con lo cual no le dio Ebrosala para más. Sí que decir que Paniza llevaba una mala racha, llevaba desde, si no me equivoco, si no he mirado mal, desde noviembre sin ganar. Se vea que llevamos las navidades por el medio, pero ya varias jornadas, y debido a eso el entrenador Willy ha vuelto a coger el equipo ya en esta jornada, y además era un duelo directo, y en este caso pues ha salido bien para Paniza, que se llevó la victoria contra Ebrosala. Utebo sigue en el... Desde aquí le mandamos un saludo afectuoso al bueno de Willy, que sabemos que es seguidor del programa, aunque esté con la competencia sanamente. Eso es. Y luego Utebo sigue en su buena dinámica, vence 6-3 a Gelsa. Zafán sigue intratable en la parte alta con un 5-1 contra Calatayud.
Tenemos una Inzon Coras, que quedaron 3-3, un partido muy igualado de principio a fin. Sí que es verdad que Coras es un pinchazo bastante importante porque le aleja un poco de esa primera posición, pero bueno, al final queda mucho liga todavía. Y finalmente tuvimos un Alcañiz 1, Pirineos 3, un partido que a priori podría haber sido más abultado, pero le costó ganar a Pirineos en un partido muy igualado. Esto hace que Zafán siga líder con 37 puntos, el pinchazo de Coras lo aleja a 6 y ya más abajo, un punto más abajo tenemos a Utebo y cuarto Pirineos con 28. Y en la parte baja tenemos última compañía de Maya con 4 puntos, Gelsa con 5 y Ebrosala con 6, que como comentábamos se enfrentó a Paniza y Paniza tenía 10 puntos, con lo cual se hubiese acercado a 1 en caso de ganar, pero como comentamos, Paniza fue capaz de vencer a Ebrosala y escaparse un poco esa zona de peligro. Y este fin de tenemos bastantes partidos buenos. Tenemos un partido en la parte alta y 2 de la parte baja. Tenemos un compañía de María de Aroca que juegan un último contra el que marca la salvación. Va a estar bastante igualado, 2 equipos que acaban de ascender a Autonómica. También tenemos un Wikis Gelsa contra Ebrosala, que juega el penúltimo contra el antepenúltimo, otro partido en el que los dos quieren ganar para acercarse a la parte alta mejor dicho, a la salvación y poder rascar un poco. Y finalmente tenemos un auténtico partidazo en la parte alta de la clasificación porque se enfrenta Coras a Zafán, segundo contra primero, con tan solo 6 puntos de diferencia. Sí que es verdad que Zafán una derrota tampoco le pone en un compromiso, pero la victoria sí que pondría en un gran compromiso a Coras la victoria de Zafán y podría llegar a ser un problema. Problema gordo. Tenemos protagonistas, ¿no? Así es, de Boca Ijar. Pues vamos a ver si aparecen por aquí. Mario Adel y nos falta Raúl Meseguer, que aparecerá por ahí cuando quiera. Bueno, Mario, victoria contundente este fin de semana con Boca Ijar, que sí que es cierto que empezasteis muy dubitativos la temporada, pero que poco a poco, China Chana, habéis ido escalando posiciones y ahora navegáis en una zona media de la tabla clasificatoria, pues que de momento os da la tranquilidad. Sí, la verdad que empezamos un poco peor y ahora estamos en una zona un poco más tranquila. Sí, yo quería saber un poco a qué se ha debido esa buena dinámica, porque los últimos 5 partidos habéis ganado 4 y solo habéis perdido 1, y encima es verdad que aunque empezasteis un poco dubitativos... No escucho a Alejandro. ¿No lo escuchas? No. Ostras, pues ahora sí que tenemos un problema. ¿A mí me has escuchado, Francho? Yo sí, os escucho a los dos de cine, vamos. Prueba a ver. A mí me oye Mario. Sí, a ti sí. A mí no me escuchas, ¿no? ¿Y a Alejandro? No. Pues dale puntas, Francho. Madre mía, cómo está. Mira, y ahora aparece por ahí Raúl. Buenas. ¿Ahora nos oyes a todo el mundo? Yo a mí sí. A mí también, Raúl. ¿Me escuchas? Sí. Ah, Vale, vale. entonces el problema lo tiene Mario. A ver, que me meto. Por descarte. Bueno, pues Raúl. mientras. Eso es. Exacto. Lánzale a preguntarles. Sí, que le preguntaba lo mismo antes a Mario, que al final ¿a qué debéis esta buena dinámica? Que en los últimos 5 partidos habéis ganado 4, habéis perdido 1, y sí que es verdad que los primeros partidos perdisteis, pero solo por 1 y contra rivales de arriba, y quería saber pues a qué se debe ese cambio con respecto a la temporada pasada. Que es verdad que empezamos con muy buena dinámica. Los primeros partidos los perdimos por la mínima, pero yo creo que fue un poco también de mala suerte porque estábamos bien trabajados. Y lo que te digo, los perdimos por la mínima y un poco los 2 partidos al final. Entonces luego sí que entramos como en un poco de mala dinámica y tal, que nos costó mucho recuperar pues esos ánimos y todo eso. Y luego ya pues al final pues hemos seguido trabajando. Al fin y al cabo somos un grupo de amigos, nos conocemos de toda vida y somos casi todos los jugadores del pueblo. Y ahora, una vez hemos entrado en la buena dinámica y a ganar partidos, pues ya los resultados van saliendo solos. Prueba a ver si te oye Mario, ¿vale? ¿Quieres que le haga la misma pregunta? Vale, sí, ahora ya está. Ahora sí que me escuchas. Bueno, venís de la temporada pasada, sobre todo en División de Honor Juvenil, de hacer un temporadón. ¿Habéis recogido los frutos del División de Honor Juvenil en el primer equipo o no?
Sí, la verdad que han subido varios de ellos con nosotros y pues están aportando mucho al equipo. Además, nos hacían falta. Somos una plantilla un poco corta y todo lo que venga es bien recibido. O sea, ¿ha subido el nivel o no? Sí. Siempre sube. Bueno, este fin de os vais a enfrentar a Pirineos y quería saber, pues eso, ¿cómo veis ese partido ante un equipo que está en la parte alta y que quiere pelear por ese ascenso? Pues un partido difícil. Nos hemos enfrentado ya varias veces contra ellos y siempre es complicado, y más en su casa. Pero bueno, iremos a por todas y a ver si nos podemos traer algún punto o los 3. Es una pista que siempre es difícil, siempre cuesta sacar los 3 puntos, pero como dice Mario, pues llevamos enfrentándonos a ellos un poco también desde juveniles y tal, los conocemos incluso anteriormente y eso pues intentaremos traer los 3 puntos. De los rivales que hay en esta categoría, ¿cuáles pensáis vosotros que son los más duros de roer y cuál es el tapado? No sé, Corazonistas, por ejemplo, jugamos hace 3 semanas y sí que nos costó bastante, sí que ellos tenían alguna baja y luego pues bueno, Zafán últimamente está vamos a tope y está a tope, sí, es un equipo bien trabajado y además que los conocemos porque son de aquí del pueblo de al lado y siempre pues hay mucha rivalidad y es uno de ellos también, sí. Sí, la verdad, yo creo también que Coras siempre nos suele costar bastante. Zafán estos años también es un rival bastante duro. Bueno, ya lo están demostrando en la clasificación, ambos equipos, junto con Pirineos también. ¿Y el tapado? El que nadie pensaba que iba a estar ahí y todos están diciendo, joder, pues estos de dónde han salido. A nosotros, yo diría el Burgo, nos han ganado ya 2 veces. La verdad sobre que es una copa también nos pilló un poco de sorpresa. Y como dice Mario, el Burgo. No, es que el Burgo parece que lleve toda la vida en tercera división y es un recién llegado, un recién ascendido. Dale, Alex. ¿Cómo vais a afrontar este final de la primera vuelta y la segunda? ¿Y qué le pedís a este final a esa segunda mitad de temporada? Pues yo creo que un poco sumar el máximo posible número de puntos para luego al final de temporada que no nos pille un poco por sorpresa los últimos partidos. Sí, yo creo que también lo que dice Raúl, intentar superar la línea de los 30 que a veces se marcan y pues cuanto antes lleguemos y salvarnos de ese peligro, pues afrontaremos más tranquilos el resto de temporada. Oye, ¿os ha sorprendido el ver, no voy a decir viejas glorias porque no lo son, pero sí ver jugadores de muchísimo nivel militando en esta tercera división? Hablo de, por ejemplo, el Chino Franco y demás jugadores que hasta hace 4 días estaban literalmente en segunda división o en segunda B. A ver, pues siempre es difícil enfrentarte a ellos. Son jugadores que tienen mucha experiencia y mucho nivel y pues lo que hacen que estés viendo también el nivel de la competición, ¿no? Entonces también la hacen más bonita y más agradable de ver. Sí, luego algo que también es muy importante, sobre todo en vuestro caso, es cuando jugáis en casa, ya sea por el pabellón, por la afición, ¿cómo es el vivir en primera persona la afición que tenéis? Siempre motiva mucho más jugar en casa, la gente aquí en el pueblo empuja mucho, además siempre es más cercano pues jugar aquí y la verdad que en casa últimamente estamos bastante fuertes. Sí, la verdad que jugar en casa siempre nos ayuda, pues baja mucha gente del pueblo, amigos conocidos que nos animan mucho y se hace que sea también más difícil sacar puntos en nuestro campo. Bueno, a mí me han chivado por ahí que en vuestras filas contáis con Pedro Monzón, el ex del Colo. ¿Qué supone jugar con él para vosotros? ¿Qué os dice? A ver, jugar con Pedro, pues sobre todo en según qué situaciones, te viene muy bien porque es un jugador que te da mucha calma, te tranquiliza, te aconseja
Y luego, pues, la trayectoria que ha llevado y toda la experiencia que tiene, pues hoy en día para nosotros que somos así jóvenes nos viene, vamos, para seguir aprendiendo, una pasada. Sí, yo lo mismo que dice Raúl. Somos un equipo bastante joven, que toda la ayuda que nos da Pedro en momentos que a lo mejor nos precipitamos o nos vemos más difíciles, pero nos aporta tranquilidad y calma y lee muy bien el juego. Es un placer. Pues Mario, Raúl, un placer teneros aquí en 40 por 20. Hemos tenido al Boca Ijar de División Juvenil, faltaba el de Tercera División, que sea la primera de muchas. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, Alex, muy rápidamente, vamos con la autonómica porque ya nos están aquí echando la bronca por el chat interno. Sí, lo haremos rápido para que se pueda ir todo el mundo a descansar. Bueno, pues comenzamos con el Zaragoza Unión 5, Gurrea 4, un partido en el que Gurrea se puso 0-2, pero Zaragoza Unión le consiguió dar la vuelta a 5-2 y Gurrea se acercó al cuarto, pero no pudo dar la vuelta al marcador, con lo cual Zaragoza Unión sea una victoria muy sufrida, más de lo esperado. Boscos empataba 4 en casa frente al Tarragón Maderas. Es un auténtico puntazo porque, como sabemos, Jaca este año está peleando en la parte alta. Es verdad que Boscos tuvo que remontar 2 veces, un 0-2 y luego un 2-4. Y destacar sobre todo que desde el cambio de entrenador no han perdido, llevan 2 victorias y 2 empates. Luego tenemos la Almozara 6, el límite 5. Un partido que está muy igualado hasta los minutos finales, pero la Almozara marcó el quinto gol y el sexto en el minuto 39. El límite no quiso dejar de intentarlo y se acercó en el marcador en la jugada siguiente, pero no le dio para poder empatar el partido. Luego ya tenemos 3 partidos con marcadores altos, un Pastriz 11, Torrellones 1, Cadrete 1, Coras 8. En el partidazo de la jornada se enfrentaban Peña La Murga y Guanapix, que recordemos que el entrenador de Guanapix nos dijo que era un posible candidato a quitarles el invicto, pero no fue así. Además, sorprendente porque Peña La Murga perdió 5-12 en casa frente a Guanapix. Y en otros partidos de la jornada, Calasanz perdía en casa 3-4 contra Villafranca, en un partido en el que todo el rato estuvo a remolque, con 0-2 y 1-3. Sí consiguió empatar el partido, pero finalmente Villafranca, a falta de un minuto para acabar el partido en una superioridad numérica debido a una expulsión, pues Villafranca se llevó los 3 puntos de la pista de Calasanz. Por lo tanto, a día de hoy, Sala 10, Guanapix sigue primero con 10 de 10, 30 puntos. Seguido de cerca, bueno, por la Almozara, que lleva 24, pero un partido menos. Y desde la Almozara hasta el séptimo o el octavo están en un puñado, porque con algún partido menos que hay por ahí en medio que habrá que recuperar, pues cualquiera se puede meter en el segundo o tercer puesto. Y para este fin de semana destacar 3 partidos de la parte alta: Alto Aragón Maderas Jaca contra Zaragoza Unión, Villafranca la Almozara y Guanapix Pastriz, otro equipo que hay que tener en cuenta que nos comentaba el entrenador. Y en la parte baja se enfrenta el penúltimo contra el último, penúltimo contra antepenúltimo, que son Cadrete y Gurrea, con lo cual va a estar también muy importante en la parte de abajo. Luego en el grupo 2, en el grupo tenemos a Pinseque, que vencía 6-0 al Monacid, una derrota muy muy dura que deja tocado al Monacid, porque lo tenemos en la parte baja de la clasificación. Parece que no levanta cabeza y le está costando mucho este año en autonómica. Exea sigue intratable, vencía 10-2 a Peña La Unión. Avenida Aragón ganaba 6-4 a Zuara. Lumpia, que perdía 1-6 con Muel. Villa de Quinto perdía 3-9 en casa frente a Juventud de Almunia. Villa de Mayén pinchaba en casa y le aleja de la parte alta. Perdía 4-6 contra Épila, un equipo que Épila ya le ha empatado a puntos y estaba muy golado. Y Tauste y Figuerolas firmaban tablas, un 6-6, lo que hace que Exea siga primero con 37 puntos y tengamos a Muel con 27 y muy seguido de cerca por la Almunia con 25. La verdad es que este grupo tenemos ahí a Exea, que no ha perdido todavía, a destacar sobre todo. Y este fin de semana tenemos un Muel contra Lagón, que es un segundo contra cuarto, que va a estar muy igualado. Y finalmente en nuestro grupo, el grupo, por decirlo así, el grupo 3, empataba a 3 con Más de las Matas. Un partido en el que Más de las Matas lo empataba en el 38. Andorra hacía su trabajo y vencía 6-3 frente a Mosqueruela. Albalate perdía 0-4 en casa contra Favara. Castellserás le remontaban en casa al Alcorisa. Castellserás perdía 5-6 contra Alcorisa. Un partido en el que Castellserás empezó ganando 4-1, pero Alcorisa se puso 4-5. Empató Castellserás en el 38 y acto seguido marcó Alcorisa el definitivo. Aliaga ganaba 4-0 a Montalbán. Y esto no lo veíamos venir
porque este año iban de tapados y este año comentábamos que habían empezado mal. Con esta victoria, Lega Turística se ha puesto segundo, con lo cual ahora mismo están puestos exactamente de playoffs. Sabía que te iba a sorprender porque. No, es que lo de este grupo es una auténtica pasada, o sea, es una montaña rusa. Y en el último partido, pues Altiplano vencía 5-3 a Maestrazgo, un auténtico partidazo porque llegaban empate y finalmente Altiplano marcaba los últimos 2 goles en el 38 y en el 40, lo que hace que siga líder. Sí, es verdad que lleva una derrota, pero bueno, está muy adelantado. Vamos, es el más fiable, Altiplano. Sí, es verdad que exactamente, en cada grupo hemos tenido pues los líderes que no han perdido todavía y luego, por ejemplo, en este grupo, si el año pasado daba guerra, es que este año Aliaga, que va segundo, sí que es con el séptimo, que es Más de las Matas, solo hay 4 puntos de diferencia y entre medio está, por ejemplo, Alcoriza, Favara y Más de las Matas, que tienen un partido menos. Este fin de semana hay descanso para todos, pero se está aprovechando pues para recuperar esos partidos aplazados y tenemos un Alcoriza Sarrión, que Alcoriza ganando se pondría segundo y en caso de la victoria de Sarrión volverá a meterse en la pelea por la parte alta. Un Más de las Matas Favara, que en caso de que gane Más de las Matas se pondría a 1 del segundo y en caso de ganar Favara se pondría también con empate a puntos segunda posición y finalmente un antepenúltimo contra penúltimo, que es el Mosqueruela contra Montalbán. Pues la semana que viene saldremos de incógnita con lo que haya ocurrido en estos 3 grupos de autonómica. Un abrazo, Alex. Un abrazo, Francho. Vamos muy rápidamente con nuestras selecciones. Y la voz de nuestras selecciones, pues es la voz de Rafa Beltrán. Bueno, pues como siempre digo, cortito y al pie como Julián Álvarez. Pues nada, comentar que este fin de semana pues tenemos el viernes, sábado y domingo el Campeonato de España Sub-16 y Sub-14, que se va a celebrar en los pabellones de Valdefierro, las selecciones que no es la aragonesa, sino que la aragonesa siempre va a jugar en el pabellón de la Granja a las 10 y a las 12 y cuarto, primero la Sub-14, luego la Sub-16. La primera jornada nos enfrentaremos a Castilla-León, la segunda jornada a La Rioja y la tercera jornada y el domingo a la Comunidad de Madrid. Os esperamos a todos, vamos a hacer algo grande y estoy seguro de que vamos a llenar la Granja y hacer ese jugador número 6 para poder clasificar lo más arriba posible a nuestras selecciones, que estamos muy ilusionados por ello. Pues con ese llamamiento de la federación, pues nos vamos a quedar, ¿no, Rafa? Que sea una fiesta, la fiesta del futsal, que el futsal aragonés vuelva de nuevo a darlo todo. Como decían Eric y su compañero, desde luego por Rasmia no va a ser, y que haremos ese análisis, como hacemos todas las semanas, de lo que va a ocurrir este fin de semana aquí en nuestra casa, en la catedral, en el pabellón de la Granja. Un abrazo, Rafa. Un abrazo, Fran. Bueno, pues por mi parte no me queda más que despedirme de todos vosotros y vosotras. Gracias a todos y todas los que os habéis quedado esta hora y 33 minutos de futsal aragonés. Os pedimos que, por favor, que si has llegado hasta aquí, pues que le des a me gusta, que te suscribas y que le des a la campanica para que no se te pase ninguno de nuestros episodios. Bienvenidos de nuevo al futsal aragonés, bienvenido de nuevo a 40x20 en este 2026. Sed buenos. Adiós. No way.